Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de escuela dominical. Feliz de poder estar otra clase más con ustedes. Y bueno, hoy seguimos hablando sobre el libro de Marcos. Empezamos hace una semana empezamos el libro de Marcos. Y hoy vamos a hablar sobre Jesús enfrenta a los líderes religiosos. Ese es el tema para el día de hoy. Bueno, como introducción vamos a hablar que en los evangelios vemos cómo Jesús enfrentó más oposición en su ministerio por parte de los líderes religiosos que de aquellos que no pertenecían más bien a la comunidad judía. Los que habían estudiado la ley y los profetas, que habían recibido la promesa de la venida del Mesías y afirmaban estar esperando al Mesías, se negaron a reconocerlo y aceptarlo. Fíjense qué cosas, ¿no? O sea, los que estaban esperándolo no lo recibieron, no lo reconocieron, no lo aceptaron. Jesús no representaba la imagen del Mesías que ellos esperaban, eso estaba claro. Además, él constantemente, me refiero a Jesús, constantemente los estaba desafiando en las tradiciones que ellos tenían. Bueno, los líderes religiosos de la época de Jesús se consideraban guardianes de la fe y tradiciones judías. O sea, ellos estaban ahí para guardar todas esas tradiciones, ¿verdad? Como Israel estaba bajo el dominio romano, era importante proteger todas sus antiguas tradiciones. Sin embargo, algunos de los asuntos que les preocupaban eran las tradiciones que ellos habían agregado en vez de las leyes de Dios. Y aquí está el por qué Jesús no aprobaba todas esas tradiciones y constantemente los estaba desafiando, ¿verdad? Y precisamente, es lo que le estaba diciendo, precisamente estas leyes fueron las que Jesús desafiaba. Jesús vino a traer salvación al pecador y una vida nueva en el Espíritu. En varios momentos durante su ministerio, las voces del legalismo buscaron oponerse a su obra protegiendo las leyes del hombre, es decir, las leyes humanas. Y bueno, nuestro estudio lo vamos a dividir en 3 partes, como siempre lo hacemos. El primero es sanidad y perdón. El segundo, comida y ayuno. Y el tercero es acerca del día de reposo. Y bueno, Señor, te damos gracias por este día que estamos aquí reunidos, buscando de ti, Señor, buscando conocer tu palabra, buscando conocerte más, buscando que tú nos hables a través de tu palabra. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque te estás paseando en las casas de cada una de las personas que estamos aquí viendo este video, Señor. Te damos gracias porque tú nos vas a hablar el día de hoy conforme cada uno de nosotros necesitamos. Te bendecimos a cada una de las familias aquí representadas y te damos gracias, Señor, por todo lo que tú vas a hacer en esta semana. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora sí vamos a empezar de lleno con el punto número 1, que es la sanidad y el perdón. Y lo vamos a dividir en A y B. El A es lo primero. Y esto lo encontramos en Marcos 2, del 1 al 7. Aquí les va a estar apareciendo toda la información. Bueno. Bueno, el Mesías había venido a proporcionar el perdón de los pecados y la reconciliación con el Padre, y esa fue su principal misión. Sin embargo, él también proveía sanidad y generalmente en respuesta a la fe.
Como vimos anteriormente, Jesús había liberado a un hombre poseído por un demonio. También vimos en nuestra clase pasada que Jesús sanó a la suegra de Pedro y a muchos otros más. Y bueno, en este capítulo él continúa mostrando su autoridad conforme perdonaba el pecado y daba sanidad. En este punto el ministerio de Jesús tenía mucha popularidad ya. Gracias a todos los milagros que él había hecho. Pero Jesús no podía moverse ya con tanta libertad para predicar. Jesús estaba rodeado de una gran multitud, pero eso pues no lo desanimó. No desanimó a 4 hombres que iban con un paralítico que era su amigo, y ellos querían llegar hasta donde estaba Jesús. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Bueno, lo bajaron por el techo hasta donde estaba Jesús. Y Jesús reconoció la fe del paralítico y de los amigos de él, y le dijo: tus pecados te son perdonados. Jesús sanó a muchas personas con enfermedades físicas también a través del perdón de los pecados. Y quiero dejar en claro que muchas veces la enfermedad va ligada al pecado. Y digo muchas veces porque no siempre. Pero hay que dejar esto claro, ¿verdad? También en la fe judía, una verdad central es que solo Dios perdona pecados, y que Jesús, un mortal, según ellos, ¿verdad? Estuviera diciendo que él perdonaba los pecados, era blasfemar, porque era ponerse en el lugar de Dios. Y esto le molestaba mucho a los judíos. Los maestros de la ley de Moisés, que representaban a Galilea, Judea y Jerusalén, estuvieron presentes y coincidieron en la afirmación de Jesús acerca del perdón de pecados, de lo que les decía, de que esto era una blasfemia. El punto número B es santidad espiritual y física. Bueno, esto lo encontramos en Marcos 2, 8 al 12. Cuando Jesús declaró su persona al hombre ante él, los líderes religiosos se horrorizaron. Entonces Jesús mostró claramente la realidad de su autoridad al sanar al hombre también. El perdón de los pecados no era una señal visible para los demás, ¿verdad? Cuando el paralítico comenzó a andar, esta sí fue una señal visible, ¿verdad? De la autoridad de Dios. O sea, ellos lo podían percibir, ellos podían ver cómo el paralítico estaba caminando. Y cuando le perdonaba los pecados, pues no era una señal visible. Como los maestros de la ley anteriormente lo consideraban blasfemo por afirmar que perdonaba los pecados, Jesús reconoció esa objeción de inmediato. Sin que fuera pronunciada, les preguntó que era más fácil declarar sus pecados perdonados o decirle: levántate y camina. Jesús hizo este milagro como una señal externa de su autoridad para perdonar los pecados, una autoridad que acababan de rechazar. En estas obras de perdón y sanidad, Jesús muestra su identidad como hijo de hombre.
Qué importante, ¿no? Estamos viendo aquí cómo para ellos Jesús estaba blasfemando, ¿no? Diciendo que Él perdonaba pecados y para ellos nada más Dios podía perdonar pecados. Entonces, ellos estaban completamente en desacuerdo con esto. Bueno, ahora vamos a ver la segunda parte. El punto número A es ¿por qué vino Jesús? Esto lo encontramos en Marcos 2, 15, 17. Cuando se desafían las tradiciones, aquellos que se aferran a ellas generalmente las defienden, como se dice, a capa y espada, ¿verdad? Ellos defienden a través de lo que sea y de quien sea. Para defender sus tradiciones, los líderes religiosos se opusieron a cada movimiento de aquel que fue enviado a cumplir la ley que ellos querían salvaguardar. En este pasaje Jesús estaba tendiendo su mano a los pecadores y a las personas que Él vino a salvar. Pero los líderes religiosos lo acusaban de falta de decoro. Después de llamar a Leví o a Mateo, como lo conocemos la mayoría, Jesús fue a cenar a su casa. Recordemos que Él era recaudador de impuestos, ¿verdad? Marcos registra que muchos recaudadores de impuestos y pecadores ahora seguían a Cristo y muchos de ellos estaban en esa cena. Jesús sabía muy bien lo que Él hacía. Los recaudadores de impuestos judíos, ante los ojos de los demás judíos, los consideraban traidores o colaboradores del Imperio Romano. Se les prohibía ir como testigos en asuntos legales y mucho menos estar en las sinagogas. Los expulsaban de las sinagogas. Otra categoría de personas con las que Jesús compartía los alimentos simplemente se les llamaba pecadores. Aunque la palabra nos dice que todo ser humano, excepto Jesús, ha pecado. Marcos probablemente se refería a quienes eran descarados, pecaminosos, como adúlteros, ladrones, prostitutas. Los que se opusieron a Jesús en esta ocasión eran los maestros de la ley, quienes también eran fariseos. No se acercaron a Él directamente, sino que cuestionaron a sus discípulos. ¿Qué es esto que Él come y bebe con los publicanos y con los pecadores? Jesús, cuando escuchó esto, aprovechó para declarar públicamente cuál era el propósito de su ministerio. Así como los enfermos necesitan un médico, los pecadores necesitan un Salvador. El punto número B es un tiempo para ayunar. Bueno, vimos que Jesús estaba comiendo con los pecadores y bueno, ahora se estaban quejando de por qué no ayunaban. Y lo vamos a leer ahorita en Marcos 2, 18, 22. Jesús continúa alejándose de las normas aceptadas por muchos líderes religiosos de la época, ¿verdad? No solo lo veían comiendo con aquellos líderes religiosos que consideraban indeseables, sino que sus discípulos no estaban ayunando como lo hacían otros. Y esto les estaba molestando mucho. El ayuno estamos de acuerdo que es una disciplina espiritual importante,
Pero también estamos de acuerdo que hay un tiempo específico para celebrar y regocijarse en la vida cristiana. Los discípulos no necesitaban ayunar en ese momento, porque estaban en un tiempo de celebración con su Mesías prometido. Cuando se le preguntó por qué él y sus discípulos no estaban ayunando como otros, Jesús comparó su tiempo en la tierra con una celebración de bodas en la cual él era el novio. La celebración de las bodas judías generalmente duraba varios días. Duraba varios días y eran momentos de alegría, no de ayuno. Jesús se refirió a sus seguidores como invitados a la boda, para quienes el ayuno era inapropiado en ese momento que el novio estaba presente. El ministerio de Cristo trajo las bendiciones del perdón, la entrada al reino de Dios y la presencia del Espíritu Santo, todo lo cual era motivo de gran gozo. La maravillosa vida nueva que Él ofreció no encajaba dentro de los límites de la vida anterior de sus discípulos. Y bueno, aquí vemos cómo Jesús les dice claramente, o sea, que Jesús se está comparando con el novio, y si los discípulos están con el novio, no podían, estaban celebrando, no podían estar ayunando. La parte 3, ay, discúlpenme. La parte 3, el inciso A, el Señor del día de reposo. Esto es Marcos 2, 23 al 28. Una vez más. Los fariseos se opusieron a Jesús porque no se ajustaban a sus normas legalistas. Nuevamente Jesús tuvo que recordarles su autoridad. Él era y es Señor en el día de reposo. También mostró que la necesidad del ser humano es mucho más importante que las reglas establecidas por el hombre, aquellas de las cuales los fariseos defendían como aquellas en las que se debería de guardar el día de reposo. Jesús enseñó la necesidad de hacer el bien en todo momento, incluso en el día de reposo. Hoy en día sus seguidores todavía tenemos el deber de responder a las necesidades de los demás seres humanos que nos rodean en lo que esté en nuestras posibilidades. Necesitamos usar lo que Dios nos ha dado para bendecir a otros. Debido a que Jesús no cumplió con sus tradiciones, comenzaron a planear su muerte, usando ese mismo día para planear su muerte. Ese día que tanto estaban ellos alegando que el día de reposo no se podía hacer esto y no se podía hacer lo otro. Ese mismo día ellos lo usaron para planear la muerte de Jesús. El punto número B es hacer el bien en el día de reposo. Marcos 3, 1, 6. La manera correcta de guardar el día de reposo era un aspecto importante en la tradición judía. Y si Dios había ordenado que el día de reposo se mantuviera santo, los fariseos habían ampliado el mandamiento agregando normas para precisar lo que significaba guardar el día de reposo. Bueno, vamos a ver las conclusiones. Hemos hablado sobre sanidad y perdón.
Hablamos sobre sanidad espiritual y sanidad física, y que en ciertas ocasiones el pecado está ligado, o más bien la enfermedad está ligada al pecado. Hablamos también acerca del ayuno y la comida. También para qué vino Jesús y que hay un tiempo para ayunar y un tiempo para celebrar junto al novio. Acerca del día de reposo, en el cual el Señor nos dice que tenemos que ayudar a los demás aún en el día de reposo, porque para esto fuimos llamados, para hacer bendición para los demás. Bueno, en general vimos cómo Jesús hizo frente a los errores y al legalismo con autoridad, y que el Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. Bueno, pues con esto concluimos nuestra clase. Si tiene alguna duda, no se les olvide ponerla en los comentarios. Y pues espero que haya sido de bendición esta clase. Y nos vemos en nuestra próxima clase. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Bye.